Cierra los ojos por un momento e imagina lo siguiente. Estás sentado en un lugar tranquilo, tal vez la habitación donde creciste o un parque donde te sientes seguro. De repente, una figura aparece en el horizonte. Eres tú, pero de un futuro lejano. Un tú más viejo, más vivido, tal vez con algunas arrugas más o un brillo de sabiduría en los ojos. Esa persona te mira directamente, pero su expresión no es de orgullo, es de decepción. ¿Por qué estás atrapado? Pregunta. ¿Por qué no hiciste lo que necesitabas para llegar a donde yo quería estar? Ahora, abre los ojos. Respira profundo. Esta idea puede parecer inquietante, pero no es raro que, en algún momento, nos cuestionemos sobre nuestras elecciones y el impacto que tendrán en el futuro. Todos hemos sentido eso, esa voz interior que nos dice que podríamos estar viviendo de manera diferente, de forma más audaz, más libre, pero algo nos detiene. Para muchos, ese algo es el miedo, más específicamente, el miedo a equivocarse, a fallar o a ser juzgado. La conexión entre el presente y el futuro, sin embargo, es más fuerte de lo que imaginas. Lo que haces hoy, o dejas de hacer, resuena en el tiempo, moldeando lo que serás mañana. Y de eso vamos a hablar aquí. Cómo esas elecciones, muchas veces inconscientes, están creando el camino que seguirás. Sé sincero contigo mismo. ¿Estás viviendo de acuerdo con quien deseas ser? ¿O estás dejando que el miedo y la inseguridad dicten tus acciones? Hoy vamos a explorar esa relación entre el yo del presente y el yo del futuro. Vamos a entender cómo superar los bloqueos emocionales, los miedos que nos paralizan y, principalmente, cómo transformar la decepción en motivación para cambiar. No se trata de perfección, se trata de progreso. Ahora que hemos plantado esta idea, vamos a sumergirnos en la primera parte, entender cómo el miedo al futuro se conecta con la fobia social y cómo eso puede estar moldeando tus elecciones hoy. ¿Alguna vez has notado cómo el miedo al futuro parece tener raíces profundas en el presente? Es casi como si nuestra mente cargara un retrovisor, reflejando todas las inseguridades de la hora y proyectándolas hacia lo que está por venir. Para quienes viven con fobia social, este reflejo puede ser aún más distorsionado, creando un ciclo agotador. El miedo a ser juzgado hoy alimenta la preocupación de que el futuro será solo una repetición de los mismos dolores. Imagina por un momento, estás en una fiesta o reunión. Alguien se acerca y hace una pregunta sencilla, pero tu mente se bloquea. ¿Y si digo algo incorrecto? ¿Y si piensan que soy raro? Esa preocupación parece pequeña, pero se convierte en una avalancha emocional. Evitas responder o dices algo apresurado, deseando que la conversación termine rápido. Después, en casa, te encuentras reviviendo la escena, preguntándote por qué no fuiste capaz de actuar de otra manera. Ahora, piensa en esto. Si estás evitando interactuar hoy, por miedo a cómo serás percibido, ¿cómo moldea eso tu futuro? Esa evitación constante no solo refuerza el miedo, sino que también cierra puertas, oportunidades de aprendizaje, conexiones y experiencias que podrían transformar quién eres. Es como intentar plantar un jardín en un suelo que tú mismo te niegas a regar. La fobia social, sin embargo, no es solo una cuestión de timidez o nerviosismo. Tiene raíces emocionales profundas y, muchas veces invisibles. Para muchos, nace de experiencias negativas del pasado. Un comentario crítico, una situación embarazosa que quedó grabada en la memoria, o incluso una sensación de rechazo que parecía inofensiva en la infancia. Esos momentos crean lo que llamamos cicatrices emocionales, marcas que pueden parecer pequeñas, pero que influyen profundamente en cómo nos vemos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Y a nivel cultural, esto puede ser aún más complicado. En muchos países, incluido México, existe una presión sutil, pero persistente, para ser buena onda, carismático, aquel que siempre sabe cómo animar el ambiente. Pero, ¿qué pasa si no te sientes así? Si eres más reservado o introvertido, esa expectativa cultural puede amplificar el miedo a no estar a la altura, a no ser suficiente. Aún así, es importante reconocer que el miedo no es un villano. En realidad, es un mecanismo de protección, un intento de tu mente de evitar situaciones que puedan parecer amenazadoras, solo que, a veces, exagera en la dosis, convenciéndonos de que el mundo es más peligroso de lo que realmente es. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo podemos interrumpir este ciclo? ¿Cómo podemos empezar a mirar hacia el futuro sin cargar los pesos del presente? Una de las claves está en reconocer que el miedo no define quién eres. Es solo una parte de ti, una voz que puede ser escuchada, pero no necesariamente obedecida. Cuando comienzas a entender cómo funciona el miedo, pierde parte de su poder. Y eso nos lleva al siguiente punto.
¿De dónde exactamente viene este miedo? Para responder a eso, necesitamos sumergirnos en las raíces emocionales y culturales que moldean nuestros comportamientos. Si el miedo es una voz constante en tu cabeza, ¿dónde comenzó a hablar por primera vez? Para entender cómo moldea tus elecciones y comportamientos hoy, necesitamos mirar hacia atrás y explorar sus raíces. Muchas veces, el miedo al futuro y la fobia social que lo acompaña nace de experiencias que quedaron marcadas en nuestra historia, como una cicatriz emocional. Tal vez lo hayas vivido. Cuando eras niño, dijiste algo en el salón de clases y escuchaste risas. O, en medio de una reunión familiar, alguien hizo un comentario que te pareció humillante. Esos momentos pueden parecer pequeños a primera vista, pero para la mente de un niño o adolescente, son como semillas que germinan en dudas e inseguridades. Es como si esas experiencias dijeran, mejor no lo intentes de nuevo, es más seguro quedarte callado. Esas memorias, incluso si las has olvidado conscientemente, a menudo quedan almacenadas a nivel emocional. Con el tiempo, se convierten en un patrón. Comienzas a evitar situaciones que puedan traer de vuelta esa misma sensación de vergüenza o inadecuación. Y, sin darte cuenta, el miedo deja de ser una reacción a algo externo y se transforma en una narrativa interna, un guión que te repites a ti mismo. Ahora, suma a eso el impacto cultural. En la cultura mexicana, por ejemplo, existe una fuerte valoración de las conexiones sociales. Las fiestas, como quinceañeras, posadas o incluso reuniones familiares, son a menudo momentos de celebración y unión. Pero para quien sufre de fobia social, estos eventos pueden ser un campo minado emocional. La expectativa de ser amigable, extrovertido y encajar puede convertirse en una presión insoportable. ¿Y si no cumples con esas expectativas? La mente comienza a crear historias. Piensa que serás juzgado, que tu presencia es una molestia, que todos a tu alrededor están notando tus errores. Pero aquí está la verdad. La mayoría de esas historias no reflejan la realidad. Son proyecciones del miedo, que actúa como un filtro, distorsionando la forma en que percibes las situaciones. Ese miedo, entonces, no es solo una respuesta al presente, es un eco del pasado y un reflejo de las presiones culturales. Pero entender esto es el primer paso para romper el ciclo. Ahora que hemos identificado esas raíces, podemos dar el siguiente paso: mirar al futuro como un lienzo en blanco, algo que puedes comenzar a pintar de manera diferente, incluso con pequeños gestos en el presente. Ahora que entendemos de dónde viene ese miedo, cambiemos el enfoque. ¿Y si, en lugar de mirar al futuro como una amenaza, pudieras verlo como un lienzo en blanco? Un espacio donde cada pequeño gesto o elección que hagas hoy comienza a dibujar una imagen completamente nueva. Piensa en tu yo del futuro por un momento. No como aquel juez severo que mencionamos antes, sino como un amigo más viejo y sabio, alguien que ya ha pasado por muchas cosas y te está mirando ahora con una sonrisa alentadora. No está pidiendo perfección, solo quiere que comiences a dar pasos, pequeños, imperfectos, pero consistentes, para crear una vida que te llene de orgullo y significado. Esta idea puede parecer abstracta, pero hagámosla concreta. Imagina que cada acción que realizas en el presente es como dar una pincelada en un lienzo. Una sonrisa a alguien que no conoces bien, un hola tímido en una conversación, o incluso el valor de decir no cuando algo no se siente correcto. Esas acciones pueden parecer insignificantes ahora, pero, sumadas con el tiempo, crean algo más grande, una versión de ti mismo que se siente más seguro, más auténtica. Aquí está el punto clave. El futuro no es un lugar lejano, se construye desde ahora. Y eso significa que, incluso si el pasado dejó marcas, no tiene que dictar lo que viene. Puedes empezar a reinventar esa relación con el futuro, incluso con gestos simples. Un ejercicio poderoso para esto es la visualización. Cierra los ojos por unos minutos e imagínate dentro de 5 años. ¿Dónde estás? ¿Cómo te sientes? ¿Quién está a tu lado? Ahora, pregúntale a esa versión futura de ti mismo: ¿qué puedo hacer hoy para llegar hasta ti? Tal vez sea algo pequeño, como abrir espacio para un nuevo hábito o enfrentar un miedo específico. Recuerda, el futuro no juzga el tamaño de tus acciones, solo responde al esfuerzo que pones en el presente. Cada elección, por pequeña que parezca, es una pincelada que transforma el lienzo en blanco en algo único y significativo. Y hablando de elecciones, ¿cómo podemos empezar a actuar hoy, de manera práctica, para romper con el ciclo del miedo? En el próximo punto, exploraremos estrategias concretas para lograrlo. Ahora que sabes que el futuro es un lienzo en blanco,
y que cada acción en el presente puede moldearlo. La pregunta es, ¿por dónde empezar? Hablar de cambios es inspirador, pero es en la práctica, en el día a día, donde estos cambios realmente ocurren. Y aunque dar el primer paso pueda parecer difícil, existen estrategias simples y efectivas que pueden ayudarte a romper el ciclo del miedo y comenzar a construir un futuro diferente. La primera estrategia es lo que podemos llamar el desafío del malestar diario. Funciona así. Cada día, te desafías a hacer algo que te saque de tu zona de confort, pero en pasos pequeños. No tiene que ser algo grandioso, como dar un discurso en público o ir a una fiesta llena de desconocidos. Puede ser algo tan simple como saludar a alguien que normalmente evitarías, hacer una pregunta en clase, o decir algo que realmente piensas en una conversación. ¿Por qué funciona? Porque el miedo al rechazo o al juicio crece cuando evitas situaciones sociales. Se alimenta de la ausencia de nuevas experiencias. Pero cuando comienzas a exponerte gradualmente, el cerebro aprende que esas situaciones no son tan amenazadoras como parecían. Cada pequeño acto de valentía es como un mensaje que te envías a ti mismo. Puedo con esto. La segunda estrategia es reencuadrar los pensamientos negativos. Muchas veces, el miedo nos paraliza porque creemos en las historias que nuestra mente nos cuenta. Por ejemplo, si estás en una reunión social y comienzas a pensar, todos me están juzgando, haz una pausa y pregúntate, ¿es esto cierto? ¿Cuáles son las evidencias reales de esto? La mayoría de las veces, te darás cuenta de que esas historias son solo proyecciones de inseguridades internas. Además, es importante recordar que la mayoría de las personas están tan preocupadas por sí mismas que apenas tienen tiempo para juzgar a los demás. Piénsalo, ¿cuántas veces has notado realmente los errores de alguien en una conversación? Probablemente no muchas. E incluso si lo hiciste, eso no definió lo que piensas de esa persona. Lo mismo aplica para ti. Una tercera estrategia es buscar conexión en lugar de perfección. Cuando estamos en situaciones sociales, a menudo nos preocupamos por parecer interesantes, inteligentes o divertidos. Pero en realidad, las personas no se conectan con la perfección, sino con la autenticidad. En lugar de intentar impresionar, concéntrate en escuchar. Haz preguntas, muestra interés genuino. Esto quita la presión de actuar y crea espacio para interacciones más naturales y significativas. Por último, recuerda que no necesitas aplicar todas estas estrategias de una vez. Elige una o dos y comienza despacio. El cambio ocurre poco a poco, y eso es completamente normal. Lo importante es empezar. Y mientras comienzas a implementar estas prácticas, es esencial entender que tu camino no ocurre en el vacío. Está profundamente conectado con las dinámicas culturales y sociales a tu alrededor. En el próximo punto, exploraremos cómo estas influencias pueden tanto dificultar como enriquecer tu recorrido. Ningún viaje de autodescubrimiento ocurre en el vacío. Somos, al mismo tiempo, individuos únicos y parte de un tejido social y cultural mucho mayor. Para quienes viven en México, por ejemplo, las expectativas culturales pueden ser un arma de doble filo. Pueden tanto reforzar los miedos sociales como ofrecer oportunidades ricas para la conexión y el crecimiento. Empecemos por las presiones. En la cultura mexicana, hay un fuerte énfasis en la sociabilidad. Ser amigable, extrovertido, alguien que sabe dar la cara y animar el ambiente. Esto se puede ver en tradiciones como las grandes reuniones familiares, las posadas, y hasta en las fiestas de quinceañera, donde se celebra la unión y la alegría. Pero, para quienes tienen fobia social o sienten inseguridades, estos escenarios pueden parecer intimidantes. ¿Alguna vez has estado en una reunión en la que sentiste que debías cumplir con ciertas expectativas? Tal vez pensaste que tenías que decir algo gracioso, bailar como todos o estar constantemente sonriendo. La sensación de no encajar puede ser abrumadora, alimentando esa voz interna que dice, no soy suficiente, no pertenezco aquí. Pero aquí hay algo importante. Esas expectativas sociales, aunque intensas, son solo eso, expectativas. No definen tu valor, y, en muchos casos, no necesitas cumplirlas para ser aceptado o encontrar conexión. De hecho, muchas personas a tu alrededor probablemente comparten los mismos miedos e inseguridades, incluso si no hablan de ello. Al mismo tiempo, la cultura mexicana también ofrece algo valioso, una profunda valoración de la comunidad y las relaciones humanas. Momentos como las reuniones en el Día de Muertos, con sus celebraciones íntimas y llenas de significado, nos recuerdan que la conexión no necesita basarse en actuaciones, sino en presencia. Estar ahí, de manera auténtica, es lo que realmente
importa. Un enfoque práctico es usar estos momentos culturales como oportunidades para observar, en lugar de presionarte para participar activamente de inmediato. Por ejemplo, en una reunión, puedes empezar simplemente escuchando, observando las dinámicas a tu alrededor. Poco a poco, puedes permitirte participar, a tu propio ritmo, sin la necesidad de cumplir con expectativas irreales. Reconocer el impacto cultural también es reconocer que puedes moldear tu propia relación con él. No todo tiene que ser una carga. Muchas veces, se trata de encontrar los espacios y las personas que te acepten tal como eres. Y con esto, volvemos al punto esencial. Tu yo del futuro no se preocupa por la perfección, sino por el progreso. Ahora, vamos a cerrar todo esto con una reflexión final. Cierra los ojos una vez más y regresa a esa imagen de tu yo del futuro. Pero esta vez, algo ha cambiado. Ya no está decepcionado. En cambio, está sonriendo. No porque hayas alcanzado la perfección, sino porque lo intentaste, porque diste los primeros pasos, pequeños pero significativos, para romper con el miedo y reconstruir la confianza. Tu yo del futuro no espera que nunca sientas miedo o inseguridad. Esos sentimientos son parte de ser humano. Lo que espera, y lo que puedes ofrecerle, es el coraje para enfrentar esos miedos, incluso cuando la voz interna quiere que te rindas. Recuerda, cada sonrisa tímida, cada palabra que logras decir, cada momento en que decides quedarte en lugar de esconderte, es un acto de resistencia contra el ciclo del miedo. Y son esas pequeñas acciones las que, con el tiempo, crean grandes cambios. Lo más hermoso de todo esto es que no tienes que hacerlo solo. La fobia social puede parecer aislante, pero la verdad es que muchas personas a tu alrededor comparten esas mismas luchas, aunque sea en silencio. Encontrar apoyo, ya sea en amigos, en familia o incluso en espacios seguros como la terapia, hace toda la diferencia. Cuando mires hacia el futuro, no lo veas como un enemigo o como algo inalcanzable. Véalo como una oportunidad, como un lienzo en blanco que puedes empezar a pintar hoy, aunque sea con pinceladas tímidas. Entonces, te pregunto, ¿qué puedes hacer ahora, en este instante, para dejar a tu yo del futuro un poco más orgulloso? No tiene que ser algo grande. Tal vez sea tan simple como respirar profundo y decirte a ti mismo, puedo intentarlo, porque, al final, el futuro no se trata de quién deberías ser, se trata de quién estás convirtiéndote, y eso comienza ahora. Antes de terminar, quiero agradecerte por haberte quedado conmigo hasta aquí. Esta conversación fue un espacio para la reflexión y espero que haya tocado algo en ti, que te haya inspirado a dar ese primer paso, aunque sea pequeño, hacia tu yo del futuro. Si este contenido tuvo sentido para ti, si de alguna forma te ayudó o te hizo pensar diferente, deja tu like aquí en el video. Esto no solo me ayuda a seguir trayendo contenidos como este, sino que también permite que este mensaje llegue a más personas que podrían estar pasando por lo mismo. Y cuéntame, aquí en los comentarios, ¿cuál es el pequeño paso que vas a dar hoy para cuidar de tu futuro? Leo cada mensaje y me encantaría saber cómo estás viviendo este viaje. Y no olvides suscribirte al canal. Así no te pierdes ningún video nuevo que pueda ayudarte a crecer, reflexionar y conectarte más contigo mismo. Activa la campanita, también porque siempre traigo contenidos que pueden hacer una diferencia en tu vida. Muchas gracias por estar aquí. Recuerda, el futuro comienza ahora, y cada paso cuenta. Nos vemos en el próximo video.